Paz y bendición para cada uno de ustedes, de parte de nuestro Dios, que podamos disfrutar de este momento, de esta enseñanza, de este escudriñar de las Sagradas Escrituras, buscando el propósito, la voluntad de Dios y las instrucciones de Dios para el mejor ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal como sacerdotes del Dios Altísimo. Yo anoté un texto para comenzar con ese texto, el estudio de esta noche. Está en Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo había tenido un problema en Tesalónica y los mismos hermanos, los discípulos, lo sacaron de noche al apóstol Pablo y lo enviaron a Berea. Y es muy interesante el relato que hace Lucas de este evento, de este acontecimiento, de esto que sucedió. Lucas está diciendo que cuando llegaron el equipo apostólico que acompañaba al apóstol Pablo, junto con el apóstol Pablo, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Era algo muy común, muy habitual, que el apóstol Pablo, a la ciudad que llegara, lo primero que hacía era buscar una sinagoga, y el día de reposo, o sea, el Shabbat, el primer Shabbat desde que él llegaba, iba a la sinagoga, y como él era un rabino, de Torá, era un maestro de Torá, él iba a la sinagoga, y cuando un rabino de la importancia del apóstol Pablo, que había estudiado los pies de Gamaliel, entraba en una sinagoga, y cuando se leía la parashat, que correspondía a la semana, y después se leía la haftará, que correspondía a la semana, se le daba participación a las personas conocedoras. Pablo evidentemente era una persona muy respetada, entonces él aprovechaba ese respeto académico que sentían por él para participar de los comentarios, de los estudios, de los análisis de esa parashá semanal y de la haftará. Acuérdense que la parashá es la lectura de la Torá, la porción de la Torá que corresponde a cada una de las 54 semanas del año, y la haftará es la lectura de los profetas que se hace relacionado con la Torá, con la parashá que se leyó ese día. Por eso Jesús decía: ustedes tienen la ley y los profetas. Lo que en realidad estaba diciendo es la parashá y la haftará. Y esa era la lectura, toda la Torá dividida en 54 semanas, era la lectura que se hacía cada día de reposo en la sinagoga. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Entraba a la sinagoga y participaba de esa reunión, y cuando se leía la parashat, y que era la Torá, y se leían los profetas, que era la haftará, entonces se le pedía opinión a él, y cuando él tenía la oportunidad de dar su opinión o su participación en el estudio que se estaba teniendo, partiendo de las Escrituras, presentaba a Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. Él partía de la Torá y de los profetas para predicar a Jesucristo. Demostraba que toda la Torá y todos los profetas hablaban de Jesucristo. Jesús dijo él mismo dijo: ustedes piensan que en la Torá tienen la salvación, pero escudriñen bien, porque la Torá habla de mí. Entonces toda la Torá está hablando del Mesías, está hablando de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Entonces, miren la experiencia que tiene el apóstol Pablo en Berea. Cuando llega a Berea y entra el día de reposo, evidentemente el apóstol Pablo guardaba el día de reposo
también como lo hacían el resto de los discípulos, el resto de los cristianos, todos guardaban el día de reposo, así que llegaba a Berea y esperaba el día de reposo, y ese día de reposo entraba en la sinagoga, y cuando se leía la Torá, la porción de la Torá, y se leía la porción de los profetas, y se le daba la oportunidad de hablar, él predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de que el reino de los cielos se había acercado y de que el ungido para reinar, el Mesías para reinar, el ungido para reinar, era Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y acá dice algo muy particular en relación con estos judíos temerosos de Dios que estaban en Berea, que habitaban en Berea. Lo que dice es que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles, dice. Es muy interesante que diga de este grupo de judíos y gentiles temerosos. Acuérdense que en la sinagoga había tres grupos de personas. Tres grupos de personas. Estaban los judíos, que eran judíos por nacimiento. Estaban los prosélitos, que eran aquellos gentiles que se habían convertido al Dios de Israel, que se habían convertido al judaísmo, y estaban aquellos que eran simpatizantes y que por algún motivo u otro, o porque tenían miedo a la circuncisión, si eran hombres, o porque estaban en el proceso de conversión, como quiera que sea, eran temerosos de Dios y estaban también incluidos en la sinagoga, solamente que estaban más cerca de la puerta, se llamaban los de la puerta. Entonces estaban los judíos en las primeras bancas, en los primeros lugares, estaban después los prosélitos, o sea, los conversos, y estaban los de la puerta, que eran los que estaban en un proceso de conversión, o bien eran temerosos del Dios de Israel, pero no se habían circuncidado. Entonces ahí tenemos la composición de la gente, eran temerosos de Dios. No era el habitante de la ciudad que andaba por la calle y que no le importaba a Dios, ni judío ni gentil que no le importaba a Dios. Eran los judíos temerosos de Dios, los gentiles temerosos de Dios, y allí es donde iba el apóstol Pablo a presentarles el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado, había resucitado al tercer día, porque Él era el Mesías y sigue siendo el Mesías, el ungido de Dios para reinar. Lo interesante es que los llama más nobles a los de Berea. Estos temerosos de Dios eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? Por dos motivos, dice la Escritura. Si usted abrió la Biblia y lo está viendo, va a ver que establece dice o expresa dos motivos por los cuales estas personas temerosas de Dios eran más nobles que los temerosos de Dios que estaban en la sinagoga en Tesalónica. ¿Cuáles eran los dos motivos? Primero, el primer motivo es porque recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. Estuvieron atentos a recibir la palabra. Estuvieron dispuestos, con el corazón abierto, con la mente abierta, receptivos de la palabra. Ese hecho ya empezaba a hacerlos más nobles que los de Tesalónica, a los de Berea. Pero estamos hablando de gente temerosa de Dios, no estamos hablando de que está predicando a los paganos, que está predicando a los idólatras, está predicando a gente temerosa de Dios. Y dice, esta gente temerosa de Dios que está en la sinagoga, que cada Shabbat, que cada día de reposo, lo guarda y viene a la sinagoga y guarda el día de reposo y estudia la Torá y estudia a los profetas, esta gente es más noble que la de Tesalónica, también temerosa de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que recibieron la palabra con toda solicitud, con toda receptividad. Primera diferencia. Y segunda cosa que los hacía más nobles es que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que el apóstol Pablo les enseñaba, les explicaba en relación con el Mesías, en relación con Cristo, eran así o no eran así.
dos características que los hacían más nobles a estos temerosos de Dios. La primera era que recibían la palabra con receptividad, con receptividad, dice con toda solicitud. Y segunda característica es que lo que el apóstol Pablo daba como interpretación de la Torá y de los profetas, ellos escudriñaban, se seguían escudriñando, seguían investigando, indagando en las Escrituras, investigando en las Escrituras para ver si esas cosas eran así como el apóstol Pablo se las enseñaba. Esto es muy importante para nosotros en la enseñanza de hoy. Esto es muy importante. Con esto ya alcanzaría. Hay mucho más, pero con esto alcanzaría, porque la pregunta para ustedes, pastores, para ustedes, líderes, y por qué no también para todos los discípulos, para todos los miembros de cada congregación. ¿Hacen esto ustedes? ¿Hacen estas dos cosas? Porque si hacen estas dos cosas, las palabras les están llamando que ustedes son nobles. Más nobles que los que no lo hacen, al menos más nobles que los que no lo hacen. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué dos cosas? Recibir la palabra de Dios con toda solicitud, con toda receptividad, primera cosa. Y segundo, escudriñar las Escrituras para ver si lo que nos están diciendo es así o no es así. Porque convengamos que la única verdad es la palabra de Dios. La única verdad es la palabra de Dios. Casi que contradiría el eslogan de que la única verdad es la realidad. A veces la verdad no es la realidad. Para nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos retornado al Padre y hemos retornado al Padre a través de su palabra, realmente el eslogan de que la única verdad es la realidad no se cumple, porque la realidad para nosotros es más débil que la fe. Nuestra realidad es lo que nos dice nuestra fe, aunque la realidad visible diga otra cosa. Por eso Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que ves es la realidad. Lo que no ves lo estás viendo por fe, y para nosotros nuestra realidad es lo que vemos por fe. Bienaventurados, dice Jesús, aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros creemos en Él sin haberle visto. Entonces, nuestra realidad es lo que nos dice nuestra fe y no lo que dicen nuestros ojos. Así que muy interesante este paréntesis que hemos hecho. Dios no está muy lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Nosotros podemos buscar a Dios y lo podemos hallar. Eso es una verdad. Una verdad que viene ¿de dónde? De la realidad que nos marca nuestra fe. Nuestra fe nos dice Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Pero ¿de dónde sacamos para tener esa fe? Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice allí en la Biblia, en Hechos 17, 26 y 27, que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Interesante. Entonces, la palabra la está generando fe. Nos está diciendo Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscarlo. Buscarlo. ¿Qué es lo que dice el pasaje? A ver, miren, les voy a decir, este pasaje lo enseñó, lo predicó, lo discursió el apóstol Pablo en el Areópago en Atenas a los filósofos griegos. A los filósofos griegos les dijo, y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿a dónde buscar a Dios? La Biblia nos dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, no está lejos de mí.
en este momento no está lejos de mí. En este momento, querido pastor, querido líder, querido discípulo, Dios no está cerca de vos, no está cerca de vos, no está lejos de vos, perdón, no está lejos, está cerca tuyo, está ahí cerca. Ahora, yo puedo tener algo muy cerca, pero no encontrarlo. A veces nos sorprende cuando perdemos algo. Nos sorprende cuando perdemos algo porque cuando lo encontramos decimos qué cerca que estaba y no lo encontrábamos. Ahora, que esté cerca no significa que lo podamos hallar. Por eso el apóstol Pablo le decía a los atenienses, a los filósofos, búsquenlo porque está cerca. Ahora, la realidad es que la mayoría de ellos, de esos atenienses, no lo encontraron. Entonces, muchas veces las cosas pueden estar cerca, pero no necesariamente eso significa de que podamos encontrarlo si no sabemos cómo y dónde buscar. ¿Cómo y dónde buscar? Entonces, ese es el tema. ¿Dónde buscar para hallar a Dios que está cerca de cada uno de nosotros? Hay una sola manera de conocer a Dios de la Biblia y esto es a través de la Biblia. Hay una sola manera de conocer al Dios de la Biblia y es a través de la Biblia. ¿Van entendiendo a dónde estoy apuntando con la enseñanza? Con la enseñanza estoy apuntando a que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque no solamente tenían receptividad, recibían la palabra con toda solicitud, sino que también se ocupaban en escudriñar las Escrituras para ver, para comprobar, para verificar si lo que estas personas que habían venido, acuérdense, estas personas que habían venido, les estaban diciendo. ¿Es verdad o no es verdad lo que estos me están diciendo? ¿Es verdad o no es verdad lo que estos apóstoles vienen a decir? Estos apóstoles que vienen de otros países, de otras provincias, de otras iglesias, de otras organizaciones. ¿Es verdad lo que me están diciendo? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, la única manera de saber si es verdad o no es verdad es escudriñando las Escrituras y confrontando lo que me está diciendo con lo que Dios dice. Lo que Dios dice es verdad. Lo que dice el hombre no es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que todo lo que me diga un hombre, yo tengo la obligación, el deber y la responsabilidad de verificarlo con las Escrituras, escudriñando las Escrituras a ver si es cierto o no es cierto. Porque andan por allí todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina. Y la Escritura dice que algunos son arrastrados por todo viento de doctrina. Entonces anda todo viento de doctrina dando vuelta. La única manera de chequear, de verificar, de comprobar si esos vientos de doctrinas es verdad o es mentira, es escudriñando las Escrituras para ver si eso es verdad. Entonces seremos más nobles que los que no lo hacen. Seremos más nobles que los que no lo hacen. Para Dios seremos más nobles que los que no lo hacen. Entonces, Dios está cerca de cada uno de nosotros. La verdad está cerca de cada uno de nosotros. Su Hijo Jesucristo está cerca de cada uno de nosotros. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Querés saber la verdad? Escudriñar las Escrituras. Porque eso es lo que hacían estos hombres que eran más nobles, los de Berea. Porque al Dios de la Biblia solamente se lo conoce a través de la Biblia y no de lo que me vengan a decir o a explicar por más verborragia, argumento que puedan tener. Pueden tener mucho argumento, pero me pueden estar transmitiendo una fábula con muy buen argumento. Y puedo estar comprando una fábula, creyendo una fábula. Ahora, dice la Escritura algo muy fuerte y quiero comentarles esto muy fuerte que dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando te moves en un campo de las emociones, lo que dicen aquellos, lo que dicen los otros, lo generalmente aceptado, lo
socialmente aceptado dentro de la iglesia. ¿Cómo le podemos llamar? Porque lo socialmente aceptado es lo socialmente aceptado en el mundo. Ahora, cuando algo es aceptado dentro de la iglesia, lo religiosamente aceptado. Tal vez te moves dentro de lo religiosamente aceptado, un grado de emocionalismo, un grado de manipulación, un grado de autoayuda, un grado de fantasía, un grado de ritualismo, ¿no? Más o menos aceptado dentro de la religión cristiana. Ahora, si recibiste luz del Espíritu Santo, que te invita a retornar al Padre a través, y entendés que Jesús es el Verbo hecho carne, que es la palabra de Dios hecha carne, que es la Torá hecha carne. Jesús es la Torá hecha carne, y lo entendés. Y querés volver a la palabra de Dios, querés volver a sus instrucciones, querés volver a la Torá. Vas a tener más enemigos que amigos dentro de la religión. Te advertimos, querido pastor, te advertimos. Te advierto yo y te advierten todos los que están conmigo. Te advertimos que si eres cristiano, si eres pastor, si eres líder, si eres un discípulo, miembro de alguna iglesia, y por revelación a tu espíritu, directamente del Espíritu de Dios, entendés que tenés que regresar a la Torá, que tenés que regresar a las instrucciones de Dios, vas a tener más enemigos que amigos dentro de la religión. Jesús lo dijo, los enemigos van a ser los de su propia casa. Y si miramos en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, y también, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabían que dice eso? ¿Se acordaban que dice eso? La Escritura, la palabra de Dios. Se los voy a leer de vuelta, por supuesto. Le voy a leer hasta el versículo 17. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Miren lo que dice ahora. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Escuchen esto. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que este es un pasaje muy rico. A veces nosotros lo fraccionamos tanto que perdemos la mayor parte de la riqueza espiritual de este pasaje. Pero este pasaje nos está diciendo que los que quieran vivir piadosamente, esto es, los que quieran volver a la Torá para vivir santamente en Cristo Jesús, de acuerdo con las instrucciones del Padre, padecerán persecución. Lo está diciendo ahí. Se los voy a repetir principalmente a Adrián, que anota. En el pasaje que acabamos de leer, vemos que los que quieran volver a la Torá para vivir santamente en Cristo Jesús, de acuerdo con las instrucciones del Padre, padecerán persecución. Dice también el pasaje que leímos, pero los malos hombres y los engañadores, mire qué grupo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Si eres un pastor que has retornado a las raíces y enseñanzas, esas enseñanzas que invitan a las personas a ajustar su vida a las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia. Entonces, para el resto de los religiosos, te estás convirtiendo en un legalista que se cayó de la gracia. Si estás volviendo a las instrucciones de Dios para vivir piadosamente, entonces te vas a convertir en un legalista. ¿Por qué? Porque volviste a la palabra de Dios. Es increíble, cuesta creer lo que yo estoy diciendo. Si volvés a la Torá para vivir conforme a las instrucciones de Dios, si volvés a la palabra de Dios, para los de la religión cristiana, te estás convirtiendo en un legalista, te estás convirtiendo en un judaizante, porque volvés a la palabra de Dios. Está bravo esto. Y te caíste de la gracia, obviamente. Te caíste de la gracia. ¿Querés vivir piadosamente, santamente, apartado para Dios? ¿Querés obedecer a Dios? ¿Querés seguir las instrucciones de Dios contenidas en tu palabra? Si querés hacerlo, te caíste de la gracia para los religiosos. Te caíste de la gracia. Piénsalo por un momento. Pero si eres un engañador que enseña fábulas y supersticiones, entonces todo está bien. Pero está bien para los otros engañadores, en realidad, que engañan y son engañados. Está bien, pero para los otros engañadores, que engañan y son engañados. Entonces tenemos una religión llena de engañadores que aparte de engañar son engañados. Pero la verdad es que debemos retornar a la palabra de Dios. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, que no es de nosotros, por medio de la fe en el Hijo del Dios viviente, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Hemos sido salvos por gracia, pero leamos un poquito más adelante, para vivir en buenas obras, preparadas por Dios de antemano para que vivamos en ellas. Y esas obras preparadas por Dios de antemano, ese antemano es la Torá, es la instrucción de Dios, es la palabra de Dios, la preparó de antemano para que vivamos en ellas. Porque si no, vamos a estar buscando siempre cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Pregúntenselo ustedes que son pastores, pregúntenselo ustedes que son líderes, que son discípulos. Cuando leen que hemos sido salvos para vivir en buenas obras, preparadas por Dios de antemano para que vivamos en ellas, para andar en buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Nadie se lo va a explicar. Yo no escuché a nadie que explique cuáles son esas buenas obras. ¿Qué es lo que a mí se me ocurre? Esas buenas obras son preparadas por Dios de antemano, escritas con el dedo de su mano, en las tablas de piedra que le dio a Moisés en el monte Sinaí, y escritas en toda la Torá, y escritas en los profetas, escritas en toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y si vos querés volver a la Torá, a la palabra de Dios, te van a tildar de judaizante. ¿Y saben qué? Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Padecerán persecución. Entonces te van a empezar a rechazar, te van a decir, ojo con eso que son judaizantes, porque eso quieren vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Pero es de loco que alguien diga que querer vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios es judaizante. Entonces, ¿qué están enseñando? ¿Qué se está enseñando en la religión cristiana? ¿Qué se está enseñando en la religión cristiana? La emoción, el poner el dinero, vivir emociones y seguir viviendo en el mismo pecado que vivían antes de nacer de nuevo. Nacieron de nuevo, se le enseña a la gente que nació de nuevo para seguir viviendo en la vieja vida, conforme a sus propias concupiscencias, conforme al estilo de vida que vivía antes de tener a Cristo en el corazón. Y eso no es bíblico. Naciste de nuevo para vivir, para
hacer, para actuar, para realizar las buenas obras preparadas por Dios de antemano, para que andemos en ellas. Entonces, volver a la Torá no es judaizante, no es cristianizante, no es romanizante, no es coscoinizante. Volver a la Torá es volver a Dios. Porque alguien que vuelve a mis instrucciones se está volviendo a mí. Yo doy una instrucción como jefe en algún lugar, en una empresa o donde quiera que esté, doy una instrucción. La persona no la hace, se va para el lado contrario. Y vuelve a hacer mi instrucción, en realidad está volviendo a mí. Si vuelvo a la instrucción de Dios, estoy volviendo a Dios. Por eso teshuvá es retorno al Padre a través de sus instrucciones. Entonces nadie vuelve, nadie tiene un verdadero arrepentimiento si no tiene un cambio de dirección y un retorno al Padre a través de seguir sus instrucciones. No se está coscoinizando, no se está cristianizando, no se está romanizando, no se está judaizando, está volviendo al Padre. Y si la religión cristiana enseña otra cosa, que hay que pecar para que la gracia sobreabunde, está enseñando a la gente a ir a la perdición, a perder la vida eterna, a perder la comunión con Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si ustedes me permiten, voy a seguir un ratito más como para darles algún texto más. Miren, Jesucristo es muy claro. Es muy claro cuando afirma, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, a ver, queridos cristianos, queridos pastores, queridos líderes, tomen nota de esto. Tomen nota de esto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesucristo. Lo está diciendo Jesucristo. Dice Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, está hablando de la Torá, está hablando de la Torá, está hablando de la instrucción de Dios, está hablando de la instrucción, de los mandamientos, de las ordenanzas, de los estatutos, de los decretos de Dios, de sus instrucciones para que nuestra vida dé en el blanco. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquier pastor, aunque sea obispo, que quebrante uno de estos mandamientos de la Torá, aunque sea muy pequeño el mandamiento, y así encima enseñe, por eso está hablando de liderazgo, porque lo está quebrantando y está enseñando de esta manera a la gente, es un engañador, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál era el problema de los escribas y fariseos? Que ellos lo enseñaban pero no lo hacían. Entonces, el Señor está diciendo, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, hacelo, viví en santidad, volvé a las instrucciones de Dios, viví de acuerdo con las instrucciones de Dios, hacelo. Cumplí la palabra de Dios, aprendé la palabra de Dios, escudriñá la palabra de Dios, hacé como los hombres de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibían con pasión, con receptividad, recibían con, ¿qué decía allí? Con toda solicitud, ahí está, con toda solicitud, con receptividad la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino que la escudriñaban cada día, para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban las Escrituras cada día, para ver si lo que les estaban diciendo era así. Entonces a nosotros nos dicen, no obedezcas a Dios, no vuelvas a su palabra porque te vas a hacer judaizante y te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque te vas a caer de la gracia. Ahora tenés que vivir por la gracia. No leas más la Biblia, la Torá está abolida, el Antiguo Testamento no existe, vivía en la gracia. Hermanos, estamos yendo, pastores, líderes, estamos yendo en contra de lo que es el Evangelio.
porque el Evangelio es aquello que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y les acabo de leer lo que predicó Jesucristo. Cualquiera de nosotros, pastores, porque está hablando de gente que enseña, está hablando de gente que enseña. Si cualquiera de nosotros, pastores, no hacemos, violamos, quebrantamos un mandamiento, aunque sea el más pequeño, y así hagamos nosotros, y así enseñemos a otros a que los mandamientos no sirven para nada, están derogados, están abolidos, hay que vivir en otra libertad, porque Cristo nos hizo libre para que vivamos en otra libertad. La libertad de Cristo es tener libertad del pecado para poder vivir conforme a las instrucciones de Dios. Esa es la libertad de Cristo. La libertad de Cristo nos hace libres del pecado, nos hace libres de la esclavitud de Egipto para que ahora podamos ir por el desierto, llegar a Sinaí y recibir la instrucción de Dios para nuestra vida y comenzar a vivir acorde a la instrucción de Dios. Esa es la libertad de Cristo. Entonces, cualquiera que quiebra un mandamiento, lo hace y enseña a los demás a quebrarlo, ese va a ser muy pequeño allá. Pero a cualquiera que lo hace y lo enseña a hacer, la palabra de Dios, la Torá de Dios, las instrucciones de Dios, se va a hacer muy grande en el reino de los cielos. Creo que esta es una muy buena enseñanza para hoy. Tengo un rato más, tengo bastante más para enseñar, pero creo que con esto estamos en unos 35 minutos. Si ustedes me dejan, entonces digo algo más. Estamos bien con el tiempo. La Biblia nos enseña que los indoctos, y este ya no es Pablo, este es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos enseña que los indoctos, ¿qué es un indocto? Un indocto es un tipo que le falta conocimiento, un desconocedor, es un desconocedor, alguien que no conoce. Un indocto, dice, los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras. No solamente las epístolas de Pablo tuercen, sino que también tuercen las otras escrituras y lo hacen para su propia perdición. Y la palabra nos advierte que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que guardar de esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y maestros. Y la única manera de cuidarnos es creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creciendo en la gracia, miren qué interesante, creciendo en la gracia, ¿qué está haciendo? Está mezclando el apóstol Pedro gracia con conocimiento. Creciendo en la gracia y en el conocimiento, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la única manera de crecer en la gracia y en el conocimiento es a través de conocer las Sagradas Escrituras. Lo dice así el apóstol Pedro, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo podés ser hallados por Él sin mancha e irreprensible si no obedecer sus mandamientos contenidos en la Torá? ¿Cómo podés ser hallados sin mancha e irreprensible en paz? Sigamos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nunca el apóstol Pablo enseñó que no había que guardar las instrucciones de Dios. Nunca el apóstol Pablo enseñó que no había que guardar la Torá. Todo lo contrario. Vimos hace un rato que él guardaba el día de reposo y entraba en la sinagoga para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la gente piadosa que estaba en la sinagoga el día de reposo. Entonces, el apóstol Pablo fue el primero en guardar la Torá. Por eso dice que procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha
e irreprensibles. La única manera de ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles es siguiendo las instrucciones contenidas en la Biblia. No estoy hablando de la Torá refiriéndome nomás al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Estoy hablando de Torá refiriéndome a todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la instrucción de Dios contenida en las instrucciones, en la Escritura, es para nosotros la Torá. Si guardamos su palabra, vamos a ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar torciendo lo que el apóstol Pablo dijo. Acá lo dijo Pedro. Algunas escrituras son difíciles de entender y los indoctos inconstantes la tuercen. ¿Quiénes la tuercen? Aquellos que son indoctos, los que no tienen conocimiento. El apóstol Pablo habló de gracia en Romano, habló de gracia en casi todos sus epístolas, habló de la gracia, pero nunca contrapuso la gracia a la Torá. Nunca contrapuso, nunca las enfrentó a la gracia y a la Torá y dijeron son cosas opuestas. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos salvos para nacer de nuevo, nacemos de nuevo para ser instruidos en las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, para vivir y ser hallados sin mancha e irreprensibles, para ser santos, porque nadie verá al Señor si no es santo. Y esto se lo estoy hablando a pastores y se lo estoy hablando de líderes. Es su responsabilidad enseñar las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia. Viene alguien a Cristo, recibe a Cristo en su corazón, sus pecados son limpiados totalmente, nace de nuevo, pero ahora cada uno de ustedes, pastores, líderes, discípulos de Cristo, cristianos, miembros de las congregaciones, son responsables por enseñar a los nuevos las instrucciones de Dios. No es solamente vivir por gracia y venir el domingo que viene. No, tenemos la responsabilidad de enseñar a las personas que retornan al Padre, le tenemos que enseñar las instrucciones del Padre para que cambien su estilo de vida y para que sean hallados sin mancha e irreprensibles. Tenemos que ser más nobles que los de Tesalónica. Tenemos que ser como los de Berea. Y enseñar a la gente a ser como los de Berea, a recibir la palabra con toda solicitud y a escudriñar si las cosas que escuchan por allí, en internet, donde quiera que sea, en la gente que anda dando vueltas, que son engañadores, si las cosas que escuchan de los engañadores son como dice Dios, como está escrito en su palabra. Los bendigo en el nombre de Dios, que esta enseñanza les pueda resultar de utilidad y que la puedan ver otra vez, probablemente otra vez a la luz de las Sagradas Escrituras y ver si lo que le digo es mío o es de Dios. Los bendigo en el nombre de Dios.